Bien, comenzamos el siguiente tema denominado las leyes de Newton. Al inicio del siglo XVII, el físico italiano Galileo Galilei realizó una serie de experimentos con el fin de estudiar el movimiento de los cuerpos. Galileo estudió el movimiento de una bola por un plano horizontal y liso, y concluyó que mientras no actuara ninguna fuerza sobre la bola, ésta continuaría moviéndose en línea recta y uniforme. Sobre las bases del trabajo de Galilei, a mediados del siglo XVII, el científico inglés Isaac Newton planteó las leyes del movimiento, que son el fundamento de la mecánica, en las que interpretó cómo se relacionan las fuerzas que actúan sobre un objeto y los efectos que éstas producen sobre el mismo. Veremos a continuación el video sobre Isaac Newton y que tiene relevancia en estas tres leyes. Primera ley o principio de inercia, segunda ley o principio de masa y la tercera ley o principio de acción y reacción, denominada también interacción. Primera ley o principio de inercia. Esta ley nos dice lo siguiente: todo cuerpo que se encuentra en reposo o que describe un movimiento uniforme en línea recta permanece en dicho estado, a menos que la fuerza neta que actúe sobre él sea diferente de cero. A partir de esta ley, podemos concluir que un objeto no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza sobre él que lo obligue a cambiar su estado. Esto quiere decir que un cuerpo que está en movimiento tenderá a mantenerse en movimiento, mientras que un cuerpo que se encuentra en reposo tenderá a mantenerse en reposo. Esa tendencia de los objetos a mantener su estado de reposo o movimiento rectilíneo uniforme recibe el nombre de inercia. Veremos el siguiente video con algunas situaciones de inercia, sobre todo lo que ocurre en los choques de auto, ¿no? Y que tiene que ver en este caso con el uso del cinturón de seguridad. Segunda ley o principio de masa. Cuando sobre un cuerpo actúa una fuerza constante, éste experimenta cambios de velocidad iguales en tiempos iguales. Una fuerza neta constante produce una aceleración constante. Cuando cambia el valor de la fuerza neta aplicada sobre el objeto, la aceleración también cambia. Las investigaciones de Newton sobre el movimiento lo llevaron a descubrir la relación existente entre los tres conceptos básicos de la física clásica: aceleración, fuerza y masa. La segunda ley de Newton establece una relación entre la fuerza neta que actúa sobre un cuerpo y la aceleración que éste experimenta, y se enuncia como: la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él. Tiene la misma dirección de la fuerza neta y es inversamente proporcional a la masa del cuerpo. En otras palabras, esto se refiere a aceleración igual fuerza neta sobre masa. En pantalla vemos la fórmula y la descripción de cada una de las letras en esta fórmula. De acuerdo a la segunda ley de Newton, la fuerza es proporcional a la aceleración. Es decir, que si la fuerza neta disminuye, la aceleración también disminuye. Y si la fuerza neta aumenta, la aceleración también lo hace. En otras palabras, para incrementar la aceleración de un cuerpo, se debe aumentar la fuerza neta que actúa sobre este. Si se aplica el doble de fuerza neta, su aceleración se duplicará, y si se aplica el triple, se triplicará la aceleración, y así sucesivamente. Tercera ley de Newton, principio de acción y reacción, o llamado también interacción.
Newton descubrió que las fuerzas siempre aparecen en pares y es imposible que se presenten aisladas. Por ejemplo, en un partido de tenis, cuando uno de los jugadores golpea la bola con la raqueta, este ejerce sobre la bola una fuerza y, a la vez, la bola ejerce una fuerza sobre la raqueta. Prueba de ello es que esta última se deforma. Siempre que los objetos interactúan, ejercen fuerzas uno sobre otro. Este resultado se establece en la tercera ley de Newton, que se enuncia de la siguiente manera. Si un cuerpo ejerce una fuerza, acción, sobre otro, este produce una fuerza de la misma magnitud, reacción, pero opuesta sobre el primero. Dicho, en otras palabras, a cada acción siempre se opone una reacción igual. De acuerdo con la ley de acción y reacción, se establece lo siguiente. 1. Las fuerzas de acción y reacción son de igual magnitud, pero actúan en direcciones opuestas. Las dos fuerzas no se anulan entre sí porque actúan sobre objetos diferentes. 3. Las fuerzas se presentan en pares. Por ello, nos referimos a las fuerzas como interacciones entre objetos. Las dos fuerzas son exactamente de la misma magnitud, pero su efecto no es necesariamente el mismo, pues depende de la masa del cuerpo sobre el que actúa. Esta ley describe diferentes fenómenos en los que chocan dos cuerpos, donde la cantidad de movimiento que se lleva uno de los objetos es transmitida al otro y viceversa. Cada fuerza actúa sobre el cuerpo diferente, por lo tanto es imposible que se anulen. Cada una tiene su propio efecto. Cuando circulamos a mayor velocidad en el automóvil, el vehículo tarda más tiempo en detenerse. Así, si no se mantiene una distancia apropiada con el siguiente automóvil, existe mayor riesgo de un accidente. Al respecto, los avances de la ciencia y tecnología han permitido incorporar a los automóviles ciertos elementos que aumentan la seguridad de los pasajeros. Seguido mostramos las preguntas que tienen que ver con esta temática de las leyes de Newton. Todo ello para trabajar en el cuaderno. Leyes de Newton.